encontramos en una finca abandonada, una finca realmente grande. Aquí lo misterioso del lugar es que estuvimos preguntando a cada uno de los vecinos que viven muy cerca de aquí y ninguno de ellos pueden decir por qué fue el lugar abandonado, inclusive no conocen a las personas que vivían exactamente en esta finca. También por el lugar podemos encontrar algunas estatuas, las cuales están repartidas prácticamente por toda la casa, y lo más extraño del lugar es la extraña desaparición de la familia que anteriormente vivía aquí. Bienvenidos una vez más a una nueva investigación. El día de hoy nos encontramos en una finca completamente abandonada, la cual esconde un misterio bastante tétrico, ya que se cuenta que anteriormente le perteneció a una familia, la cual hacía distintos actos de ocultismo y satanismo, dejando la casa completamente abandonada. Han pasado los años y la casa sigue exactamente de la misma manera, y al preguntarle a los vecinos, no supieron qué respondernos. Acompáñame. Básicamente era un lugar muy grande, estuvimos viendo ya, y cuenta con muchísimas habitaciones. Creemos que era de una familia muy adinerada, prácticamente porque es una finca muy grande. En esta parte era la cocina, y justamente esto era como un recibidor principal. Como pueden ver que pues es demasiado grande, y ya para acá continuaban cada una de las habitaciones. Se cuenta que la familia se encontraba muy involucrada en actos de satanismo y ocultaban grandes secretos que nunca nadie pudo darse cuenta. Este es el lugar en el cual se encontraban cada una de las habitaciones. Como pueden ver por aquí, imagínense este lugar en sus tiempos, prácticamente todo esto de aquí era cristal. Todo esto estaba por aquí hay una puerta para poder salir. Cada una de las habitaciones cuentan con su baño personal, que inclusive todavía se encuentra en buenas condiciones. A pesar de los años que tiene abandonado este lugar, todavía se encuentra en muy buenas condiciones. Aquí lo misterioso del lugar es que estuvimos preguntando a cada uno de los vecinos que viven muy cerca de aquí, y ninguno de ellos pueden decir por qué fue el lugar abandonado, inclusive no conocen a las personas que vivían exactamente en esta finca. Ya estuvimos recorriendo prácticamente todo el lugar y nos dimos cuenta de que efectivamente tuvo que haber pertenecido a alguna familia la cual era demasiado adinerada, porque el lugar es extremadamente grande. De hecho, es muy grande el terreno. Ahorita les vamos a mostrar que tenía alberca, tenía un lugar para pasarla, e inclusive también la casa cuenta con un sótano. Después de preguntar a varios vecinos nos fuimos dando cuenta que la familia era muy poco conocida entre los vecinos, ya que se cuenta que no salían en ningún momento. Por aquí podemos salir, por esto que me imagino que anteriormente era únicamente puro cristal. Y por aquí les voy a mostrar la vista de lo grande que se mira esta finca. Una finca muy grande. Vamos a ingresar a una de las habitaciones más grandes. Esta de aquí es una de las habitaciones más grandes de toda la finca. Como pueden ver, a diferencia de las demás que les mostré, pues las demás eran más pequeñas. Esta también cuenta con su baño. Y miren cómo se encuentra el baño, prácticamente muy deteriorado a pasar los años. Se encuentra muy deteriorado, prácticamente toda la pintura se empezó a caer. Intentamos buscar información prácticamente por todos lados, intentar preguntar también a los vecinos, pero prácticamente nadie sabe qué fue lo que exactamente le sucedió a esta familia y por qué el lugar quedó pues en completo abandono. Vamos a ingresar a la parte alta del lugar, ya que vimos que encima tiene como una especie de terraza. Me encuentro ahorita en la parte más alta de esta finca, en la cual les voy a poder mostrar un poquito más la magnitud que tenía, ya que era un lugar bastante grande. Inclusive aquí justo detrás de mí se encuentra la alberca que tenía, ya que ahorita también vamos a ir a visitar el sótano, que es lo más interesante como del video, visitar el sótano que encontramos por ahí por abajo. Y esta es la vista que se tenía desde aquí, desde arriba. Prácticamente aquí está la alberca, completamente abandonada, y toda esta parte de aquí ya se cayó completamente todo el techo. Existe la leyenda de que justamente en el patio de la casa y también en los interiores se encuentra una gran cantidad de dinero enterrado, y es por eso que algunas personas han acudido a buscar este dinero. Sin embargo, nadie ha podido encontrarlo.
Es increíble que al momento de entrar a este sótano, la vibra cambiaría completamente, ya que se sentiría muy frío dentro de este lugar y como si alguien te estuviera observando. Está como muy extraña esta habitación, ¿verdad? Es bastante pequeña, si te das cuenta. Está como muy bajita y da como que la impresión de que en esta parte de aquí como que tenían algo, ¿no? Un almacén o algo para guardar cosas. Un almacén o como si fuera una especie como de altar aquí también, si te pones a pensar. Pareciera como que aquí había un altar o que anteriormente había como, pues no sé si imágenes religiosas o algo así. Podría ser. Anteriormente el sótano se encontraba lleno de imágenes extrañas en las paredes y estatuas que no se supo nunca su significado. Lo más extraño del lugar es la extraña desaparición de la familia que anteriormente vivía aquí, ya que como les platicaba, ningún vecino sabe absolutamente nada acerca del lugar, simplemente la familia desapareció y nunca más volvió, dejando en completo abandono prácticamente todo el lugar que acabamos de visitar. También por el lugar podemos encontrar algunas estatuas, las cuales están repartidas prácticamente por toda la casa, y es por eso que les decía que prácticamente pudo haber pertenecido a alguna familia muy adinerada. Y se ve bastante extraño esas figuras, no sé si ellos hayan sido pertenecientes a alguna religión o algo, ¿verdad? Sí, se miran bastante extrañas. Y bueno amigos, esto sería prácticamente todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la investigación. No se olviden dejar su like, también suscribirse y activar la campanita para seguir viendo más videos y más exploraciones. Recuerden que también vamos a estar haciendo transmisiones a través de YouKnow todos los jueves después de las 5 de la tarde. Así que si no me sigues por allá, también te voy a dejar aquí por abajito el link para que vayas y me sigas en YouKnow. Y nos vemos en la próxima. Quiero contarles que vamos a estar haciendo transmisiones cada jueves a partir de las 5 de la tarde a través de YouKnow. Para todos aquellos que todavía no me sigan por aquella plataforma, me vas a encontrar como José Flores Terror. Aquí pueden ver mi perfil, tengo actualmente esta foto y por ahí vamos a estar haciendo directos reaccionando a cosas de terror para que ustedes también nos cuenten sus experiencias paranormales y prácticamente todo lo que tenga que ver relacionado con crimen y misterio y terror. No olvides también seguirme en mis otras redes sociales. A través de TikTok subimos las primeras partes de estos videos más cortos en los cuales también te podrás entretener con cada una de las historias, así como también en Instagram, en el cual me vas a encontrar como José con doble Flores 4. Antes de que se termine este video, simplemente quiero recordarles que también se pueden hacer miembros del canal y van a obtener distintos beneficios, como van a poder mandarme un mensaje directo a mí, van a tener emojis personalizados para ustedes mismos, así como también algunos beneficios más, así que les conviene muchísimo hacerse miembros del canal porque vamos a estar subiendo por ahí también videos anticipados, contenido que a lo mejor no se mira por aquí, por este medio van a poder ustedes darse cuenta de distintas cosas que no ven a través de otras redes sociales, así que únanse y háganse patrocinadores del canal.